Desde la lluviosa Kansas City, porque hay que decir Kansas City y no Kansas, que es el estado, me conecto, así hablamos, Delphi. Tenemos selección, Francia, España, hay de todo. Estoy lista para que hablemos, Ari, de lo que dejó Francia, del partidazo que se vio hoy entre Bélgica y España, y al igual que en el Mundial, acá de a poquito en Argentina está subiendo la temperatura, por suerte. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Hay un seleccionado, Delphi, que está jugando como un candidato. Llegó como candidato, juega como un candidato, gana, convierte. Bueno, se llama Francia, ¿no? Sí, pareciera que no solo juega y gana, sino que también lo hace casi sin despeinarse. Porque si bien le cuesta, porque si bien pareciera que muchas veces las selecciones que están del otro lado le presentan cierta resistencia aparente después cuando termina el partido, lo cierto es que Francia gana con contundencia y sobre todo le alcanzan con las individualidades. En los últimos 2 partidos fue contra Paraguay, también fue ayer cuando estaba todo cerrado, cuando Bono aparecía y le decía que no a los franceses, ahí Mbappé en una baldosa terminó abriendo el partido con ese golazo, con ese 1-0. Eso es lo que tienen, ¿no? Desde siempre, desde que después de la Eurocopa en la que perdieron casualmente contra España en la semifinal, mira, ayer se cumplieron 2 años justos, Deschamps agregó un delantero, empezó a convocar a Olise. Olise en ese momento había sido parte de la selección francesa que perdió contra España la final de los Juegos Olímpicos y desde allí se hizo un equipo de atacantes. No de mitad de cancha, no de creatividad, si bien Koné creo que es después de los goles de Mbappé y Dembélé y las asistencias de Olise, el mejor jugador de Francia en el Mundial, el volante de la Roma. Más allá de eso, es un equipo que va a ir al golpe por golpe. A esta altura va quedando más o menos claro que el plan de espera, el plan de Alfaro en Paraguay y el plan que hizo sorpresivamente, por lo menos para mí Marruecos, porque venía jugando distinto, hay un momento que deja de servir, porque un gol para Francia te hace. Y después si tenés que salir a buscarlo, ya es una complicación enorme si tenés que salir a buscarlo desde el 0-1. Sí, fue un monólogo francés, sobre todo en la primera parte, pero además Marruecos no podía salir de abajo. Eso me sorprendía, la presión, ¿no?, en esa primera línea de los franceses. Y cuando sí lo lograba, cuando de repente tenía algún contraataque, también otra cosa que ya ahí no sé si me sorprendía tanto, cómo es que bajaban, cómo es que replegaban los jugadores franceses y de repente era de vuelta superioridad para los azules, superioridad para los europeos, Marruecos que se quedaba sin opciones, sin chances y como decís, salvo después de ese 1-0 o quizá después de salir un poquitito en el segundo tiempo, Marruecos me parece que le faltó, que no fue el Marruecos que venía siendo durante el Mundial y que salvo algún que otro centro no tuvo chances, ¿no? Como para poder empatar o al menos descontar en el partido. Sí, es verdad que se le lesionó el mejor delantero, Saibari. Es como que las lesiones durante el Mundial pasan a quedarse medio en el olvido, porque fíjate que a Brasil se le cayó Rafinha, que era después de Vinicius la carta más importante, ¿no? La segunda carta de desequilibrio. Saibari lo compró el Bayern en medio de la competencia, fue el que le hizo el gol a Brasil, pero justamente en el partido ese contra Brasil está el ejemplo de lo que estás diciendo, porque Marruecos, a diferencia del semifinalista de 2022, del Marruecos combativo que dejó afuera a España, que se la hizo brava también a Francia en aquella semi, aquel equipo era ordenado, disciplinado, nadie podía atacarlo bien. Después las contras eran esporádicas, esta vez no. Acá lo dirigió el que sacó campeón a Marruecos en el Mundial Sub-20, que era de nuevo Argentina, entonces era un equipo distinto, ¿no? Mucho más protagonista. Pero evidentemente también Francia reduce, te va llevando a que seas un equipo de reparto. Veremos si pasa a España hoy, ahora iremos al partido de España-Bélgica, qué juego se da, ¿no?, entre dos selecciones que se conocen y demás. Pero por lo pronto, cuando juega Francia juega imponiendo condiciones. Y mirá Mbappé, ¿no? A lo Messi, después de haber fallado un penal,
sin tener mucho espacio para él, que es lo que tanto le gusta, inventó un gol de la nada. O sea, la puso al lado del palo inesperadamente. Bono es un arquero de tremendas condiciones que casi ni sale en la foto. Y estamos hablando ya de un monstruo que, igual que Leo, tuvo ayer en el penal la posibilidad que nos deja de saber que son seres humanos. Sí, se termina fastidiando con el árbitro argentino, ¿no? Con Tello, porque por momentos creo que entre el sí, que no, que si el VAR lo chequeaba, que si era penal, que si no era penal, que después aparecen unas imágenes, incluso en el partido aparecen esas imágenes en donde pareciera que Mbappé se tira antes, ¿no? Que no termina habiendo contacto. Sí. Lo cierto es que todo lo termina desacomodando, creo que mentalmente, y patea, creo que uno de los peores penales que vi patear yo, a él me refiero, ¿no? Y sin embargo después, como Leo lo dijo la otra vez, bueno, me tenía preparado Dios algo, bueno, creo que a él también le tenía preparado ese golazo, esa rosca al segundo palo, y un jugador que no es casualidad, sobre todo por la acción de ayer, que lleve 20 goles en 20 partidos de mundiales. Sin duda, sin duda. Deschamps ganó como jugador la del 98, como capitán, no solo como jugador, como técnico la del 18, como entrenador lo llevó a la final del 22, ya lo deja en semifinales del 24. Es cierto que el fútbol francés tiene en su historia 3 jugadores íconos, como fueron Platini, Zidane y Mbappé. Yo creo que a Mbappé ya hay que ponerlo en ese primer escalón. Pero como protagonistas del fútbol de Francia, y Deschamps está muy arriba. Es uno de los íconos más importantes de la historia en cuanto a personalidad, a cabeza. Quizás directamente haya que ponerlo más alto que todos. Ya hay uno, falta el segundo. Y por eso el de hoy es un platazo, ¿eh? El España-Bélgica de hoy es interesante. Obvio que en los papeles está la candidatura y está el favoritismo de España, pero con Estados Unidos decíamos lo mismo al enfrentar a Bélgica. Y además creo que España, al igual que Francia, son 2 equipos que al rival intimidan. Creo que eso es lo que tienen al menos hoy, el por qué están un escalón por encima del resto de las selecciones, ¿no? Y una España que además llega con, lo decía ayer De La Fuente en la conferencia de prensa, llega, para empezar, con la mayor cantidad de ocasiones creadas de gol, pero al mismo tiempo es la única selección que por ahora no recibió gol, a la que no le hicieron goles, en donde Unai Simón se convirtió, ¿no? en ese arquero que tiene la racha más larga sin recibir goles en mundiales, y además un equipo que, a diferencia de Francia, tiene la pelota y genera ocasiones, pero no depende tanto de las individualidades, ¿no? Vos no sabés quién puede llegar a convertir el gol. Creo que en eso se reparte un poco el protagonismo, el equipo español, a diferencia de Francia, pero lo cierto es que uno espera un partido en donde España maneje la pelota como suele hacerlo, como lo está haciendo durante el Mundial, y un Bélgica que hay que ver qué es lo que hace de contra, o cuando recupere, sobre todo con campo abierto, ¿no? Pero sin duda va a ser un partidazo, y sin duda hay que ver también si España se puede vengar de lo que pasó en ese Mundial 86, donde terminó quedando afuera sin más con los belgas. Sí, me gusta cuando chocan 2 europeos porque hay 1000 ejemplos. Creíamos que se iba a dar un Francia-Alemania en octavos de final y Paraguay tuvo otros planes y ya empezábamos a recordar lo que había sido el Francia-Alemania, sobre todo en 1982. Y se enfrentan tantas veces con la Liga de las Naciones, con las Eurocopas, y Eurocopas tan recordadas, que siempre aparece algo interesante. Ayer, hablando de interesante, a mí me gusta escuchar a Luis de la Fuente, el técnico español, tan prudente, tan tranquilo. Sí. En ningún momento de su vida, ni del fútbol alocado que estamos viendo en el Mundial, pueden sacarlo de su eje. ¿Qué banca a Scaloni y Alfaro, no? Le preguntaron sobre el equipo, que tan bien lo veían, sobre todo a una España que parece unido no solo adentro de la cancha, sino también afuera, y él respondió no solo por la importancia, ¿no?, que tiene esto de un grupo unido, sino de dónde sacó la importancia, y justamente los nombró ahí, como vos decís, a Scaloni y Alfaro. Escuchemos. Yo he dicho muchas veces que comparto todos sus planteamientos. En lo futbolístico soy un admirador de él, y en lo personal le conozco y sé que es una gran persona. Y celebro que sea así, porque esto derriba ciertos mitos. Y una vez a Gustavo Alfaro, con el que también me declaro otro admirador, admira a mucha gente, a la gente buena. Gustavo Alfaro un día habló que hoy lo que está en boga y tiene que funcionar es el liderazgo en valores. Y creo que eso tiene una potencia mucho más que cualquier otro comportamiento. Y hay muchos tipos de liderazgo.
pero este funciona. Scaloni es importante en el grupo y en la selección argentina, sobre todo desde lo humano. Lo venimos hablando desde Qatar 2022, no, desde antes, desde la Copa América incluso, pero también está bueno lo que dice de Alfaro, ¿no? La importancia de los valores, la importancia de darle justamente a los jugadores el hecho de un grupo unido, pero no solo de un grupo unido, sino también los valores que se esconden detrás de ese grupo unido. Y es importante también lo que marca al final, y es, a mí me gustan las buenas personas. Y ahí dentro de las buenas personas aparecen estos dos entrenadores argentinos como Scaloni y como Alfaro. Sí, con Scaloni tiene esa vieja historia que los tuvo como compañeros en su momento en el predio de Las Rosas, que es el predio de la Federación Española, allí donde los dos estudiaron para director técnico, y se conocen y tienen amistad y han compartido momentos. Ahora, a Gustavo Alfaro no lo teníamos en el reparto de elogios. Es interesante eso para Alfaro, termina siendo un mundial poco consagratorio, ¿no? Entre sus colegas, más allá de que otros quizá pudieron haberlo criticado por un planteo muy defensivo contra Paraguay. Cuando habla de La Fuente hay que escucharlo y sobre todo si habla de uno de los nuestros, sea del técnico o del capitán. Es que creo que De La Fuente también permite eso, ¿no? Que se le pregunte no solo de la táctica de España, no solo el partido que pega contra los belgas, sino también sobre el Mundial en sí, porque como marcábamos hace un ratito, puede analizar por fuera de lo que está sucediendo, y creo que también fue inevitable, ¿no? Que le preguntaran sobre Messi, que le preguntaran sobre los récords y sobre el Mundial que está teniendo nuestro capitán, y dijo esto. Messi parece que tiene 19 años o 23. Messi está a un nivel excepcional, sobre todo ya no obviamente la madurez que la tiene, con la edad que tiene, obviamente que ha vivido 50.000 situaciones de este tipo, una gran experiencia, pero sobre todo en el aspecto de compromiso. Es incansable, es insaciable, quiere más, cada día más. Es un ejemplo para todos sus compañeros y para mucha gente, amantes del fútbol y gente que está empezando en esto del fútbol. Y de vuelta también se queda no solo en los números, se queda sino en esa competitividad y en la importancia para las futuras generaciones, que creo que es lo que marcábamos también en Qatar cuando decíamos, bueno, alguien que constantemente se le dijo que no, pero que nunca bajó los brazos, y la importancia que eso genera, sobre todo en los más chicos. No sé si vos tenés pequeños, pero por ejemplo en mi caso, mis dos sobrinos, vos le preguntás sobre Messi y ellos lo primero que te dicen es, nos enseñó que no hay que bajar los brazos, que siempre hay que seguir, que siempre hay que seguir hasta el final. Incluso me reía, recuerdo, ¿no? En Qatar 2022 estaban mis dos sobrinos jugando a la Play y se enojó el más chiquitito porque el más grande le había metido un gol, y el otro le decía, tranquilo, Messi te enseñó que tenés que jugar hasta el final. Y yo me reía porque es, ¿solo eso te enseñó Messi? ¿No te quedás con los goles? No, uno se queda con eso, y sobre todo los más chicos, y me parece que De La Fuente remarque eso, ¿no? Remarque la importancia de competir hasta el final, que es el legado también que nos deja Messi, otro más. Marca mucho, no solo lo que es Leo dentro de la cancha y fuera de la cancha, sino también la perspectiva que tiene De La Fuente sobre este deporte. Sí, es verdad. Sí, yo tengo hijos y más de una vez les dije que Messi intentaba varias veces hasta ganar, así que ellos no tenían que frustrarse ante, por ejemplo, una mala nota. Es verdad también que mi hijo una vez me dijo, bueno, pero a Messi le gusta jugar al fútbol, a mí no me gusta estudiar. Bueno, ahí ya no tuve demasiadas alternativas para seguir hablándole. Pero que es un ejemplo de perseverancia, eso seguro. Haciendo un puente entre De La Fuente y la selección argentina por Messi, ha sido una Copa del Mundo hasta acá con una cantidad de elogios al capitán de la selección, a Leo, que es impresionante. Vi un posteo de Rivaldo donde habla justamente de esto, ¿no? De cómo a su edad sigue luchando, sigue emocionándose, sigue dejando todo, y un elogio de Zlatan Ibrahimovic, que está contratado por la cadena Fox acá junto a Henry, y comentan los partidos. En realidad en los partidos durante no, sino en las previas y en los entretiempos, lo que en Estados Unidos le dicen show. Y hablando de Francia, dijo, tal vez tenga 3 de los mejores 5 jugadores del mundo. Y habló de Mbappé, de Dembélé y de Olise. Y los otros 2 le dijeron quiénes serían. Bueno, hoy Yamal, obviamente, y Haaland. Y cuando cualquiera pudo haber imaginado, este se olvidó a Messi, dijo, recuerden que todavía Messi juega en una liga distinta. Aún así, ¿no? Aún a los 39. Bueno, hoy acá en Kansas City llueve fuerte, Delphi, porque
la temperatura ha cambiado, de repente apareció algo de frío, que no se puede comparar con el frío en tantos lugares de la hermosa Argentina, pero el entrenamiento de la selección tal vez sea con lluvia, y eso no sé si nos dejará alguna pauta de la formación. Porque la formación puede llegar a tener 1 o 2 cambios, o quizás Scaloni termine bancando a lo suyo. Yo creo que en este momento prevalece esta última opción, los 11 que arrancaron contra Egipto. Y cuando decís con lo suyo, yo creo que no solo de los titulares, sino también uno empieza a ver y empieza a analizar los cambios, ¿no? que mantiene Scaloni a lo largo del Mundial, y no sorprende y no va a sorprender, ¿no? Si sigue manteniendo ese 11 titular, y sobre todo después, si los cambios también van a seguir siendo los que nos acostumbraron durante la fase de grupos y también 16avos y octavos. Me gustaría saber qué se sabe de Cuti Romero, ¿no? Si es un jugador que tan solo salió tocado, que quizás está disponible o no, pero a mí sí me quedaría esa duda, sobre todo pensando en lo que va a ser Suiza, pero después yo considero que probablemente o posiblemente mantenga los 11 titulares que salieron frente a Egipto. Sí, Cuti al final eran calambres, y eso creo que fue la mejor noticia de todas las horas post partido, porque creíamos que era lesión. Estaba claro que no era rodilla, estaba claro que era muscular. Él en un momento tenía la pierna así muy, muy tiesa, y era obvio que era un calambre, pero nunca se sabe si hay algo más, ¿no? Después del calambre. Otra vez es una previa con secuelas físicas, pero no médicas, digamos, con cansancios y recuerdo del desgaste, esta vez por 90 minutos emocionales o 100 minutos emocionales, y no 120 o 130 de trajín como contra Cabo Verde, pero sin una lesión. Si querés también te digo cuánto cuestan las entradas, porque acá estoy viendo el mapita del estadio, y de acuerdo a la ubicación te dicen, por ejemplo, atrás del arco, vamos a poner esta referencia, por donde desbordó Messi, digamos, ¿no? Es otro estadio, pero para que tengan más o menos en la cabeza, en este momento quedan 20 entradas y dicen $2.199. También hay algunos precios un poco más elevados, porque detrás de los bancos de suplentes tenemos $3.948, y un poco más cerca del campo de juego, nada menos que $5.250 del FI. Bueno, es una locura, pero lo cierto es que la FIFA también se está quedando, ¿no? con esa disputa y con esa discusión de las entradas caras sí, las entradas caras no, porque constantemente uno ve los estadios llenos, así que no me sorprendería que haya alguien que pueda y que pague, sobre todo para ver a Messi ahí cerquita, sobre todo para ver a Scaloni y al banco de suplentes de la selección argentina ahí cerca, así que lo más probable es que sea una vez más a estadio completo. Si tenés esa plata, después te terminás viendo un show. Por ejemplo, a Roberto Fabián Ayala levantando y tirando el cartel de los cambios en caso de que haya gol, en caso de que haya un gol inesperado y emotivo, ¿no? Que es uno de los tantos misterios que nos ha dejado el Mundial. ¿Qué hacía Ayala con el cartel de los cambios en esos últimos minutos? Bueno, todavía tenemos días mundialistas. Disfrutémoslo, sobre todo antes que empiecen los partidos de Argentina, que después tenemos que tener el corazón en la mano. Quedan días mundialistas, quedan partidos, es cierto que cada vez menos, pero como decís, todavía queda, y ojalá quede mucho más, así que la seguimos mañana, Ari. Dale, Delfi, beso grande. Beso. Pará. No cambies todavía. Mi nombre es Iván Jagroski, soy el director de Cenital y quería invitarte a que conozcas lo que hacemos. Tenemos 9 newsletters temáticos y 2 resúmenes informativos a la mañana y a la tarde, donde te contamos lo más importante de cada día. Entrá a cenital.com/newsletters y entendé lo que pasa alrededor tuyo. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT, y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.